vamos a poner cara a cara a las competiciones de CONMEBOL y UEFA para definir con nuestros ítems y con hechos cuál de las dos es más importante. Round 1. Y arrancamos por donde empezó todo, la historia, donde de nuevo la Copa América tiene una carta importante, ya que otra vez tenemos que hablar de su extensa tradición como uno de sus puntos fuertes, y sí, ya se sabe que buena parte de esa historia no fue un campeonato continental serio, ya que muchas veces, como hemos señalado, por décadas solo hubo 4 o menos equipos en competencia, además el torneo fue muy desorganizado y allí abundaron las polémicas, los abandonos, etcétera, etcétera. Pero si somos justos, la Eurocopa tampoco tuvo un inicio fácil, a pesar de empezar mucho antes que la propia Copa América, pues si comparamos sus años de inicio, la competencia de CONMEBOL le lleva 44 años y a pesar de que en Europa pudieron aprender de los errores del campeonato sudamericano, en el certamen de UEFA no faltaron las controversias. Pues nomás en su primera edición de 1960, por el escepticismo, faltaron muchas elecciones, algunas tan importantes como Inglaterra, Italia o Alemania Occidental. Además, los conflictos políticos no se hicieron esperar a tal punto que un semifinalista, ojo, se definió porque su rival no se presentó al juego, como ocurrió en la eliminatoria de cuartos entre España y la Unión Soviética, donde el régimen franquista no dejó que el seleccionado soviético entrara a España y ni permitió que la selección ibérica viajara a Moscú. Para la edición de 1964 tampoco faltaron las controversias, con algunos abandonos polémicos como el de Grecia, que se rehusó a jugar su eliminatoria con Albania por conflictos bélicos del pasado. Y en la Euro de 1968 nos encontramos con la joyita de la moneda que le dio el pase a la final, ojo, a la final, a Italia en detrimento de la Unión Soviética. Hechos que nos revelan el pasado tumultuoso de la Eurocopa, que no es perfecta ni mucho menos, por lo que estos hechos controversiales unen estas dos competencias y que otra vez la Copa América puede usar la carta de su longevidad y tradición como factor decisivo, pues la lleva décadas en este sentido de la Euro, y de hecho la Copa América fue la que inspiró la creación de la Eurocopa, pues en 1927 el padre de esta competición, Henry Delaunay, viendo el éxito del campeonato sudamericano, diseñó junto al histórico entrenador austriaco Hugo Meils la idea de una competición europea, la cual no sería una realidad sino hasta 1960, así que por la mayor antigüedad de la Copa América, el punto de la historia es para CONMEBOL. Round 2. Vamos ahora con la organización, donde parece haber un ganador claro. Ya hemos dicho acá que este ha sido el punto débil desde hace mucho tiempo para CONMEBOL, que todavía no se decide cada cuánto organizar la Copa América, un desorden que, salvo periodos de cierta estabilidad como en los años 90, del resto de la Confederación Sudamericana ha sido muy intermitente con su torneo, que hasta en pleno siglo XXI no ha logrado separarse de las polémicas, pues ya antes hemos hablado de todos los líos que se han desatado a partir de esta competencia, la cual tiene a su edición del 2021 como el claro reflejo de la decadencia de este torneo en el sentido organizativo, pues la Copa América de este año tuvo que lidiar con la pandemia, los cambios de sede y optar por un plan de última hora donde en medio de protestas y hasta demandas legales se mantuvo en pie y se está realizando a las malas. Del lado de la Eurocopa sí hay que decir que todo ha sido mucho más estable, empezando por el hecho de que hasta antes de la pandemia nunca cambió su periodicidad, pues hasta el 2016 el evento se mantuvo cada 4 años en sus casi 60 años de historia, y si bien, como repasamos antes, los primeros años fueron difíciles, prácticamente podemos decir que desde los años 70 el torneo desde el punto de vista organizativo ha mantenido una estabilidad envidiable que desde entonces no ha parado de potenciar a esta competencia, que ha crecido en todos los sentidos, pues la constante es que cada vez reciba más selecciones. Pues veamos, albergaba 4 de 1960 a 1976, luego pasó a 8 de 1980 a 1992, luego tuvo 16 de 1996 a 2012 y ahora recibe a 24 selecciones desde 2016 hasta hoy, por lo que su capacidad organizativa ha ido aumentando y hoy por hoy casi que se asemeja a un mundial en cuanto a lo que exige en apartados como infraestructura, capacidad hotelera, transportes y escenarios deportivos, pues hoy para organizar una Eurocopa se necesita al menos 9 estadios que superen un aforo de 30.000 personas, un hecho que se vio en la última Eurocopa de 2016 donde Francia se lució con escenarios de primer nivel, y lo mismo estamos viendo en la edición de 2020 o 2021 como prefieran, donde el factor común son los imponentes escenarios donde se ha visto la capacidad de todo el continente europeo para garantizar el espectáculo en estadios que gozan de todas las comodidades y que en su mayoría son de máxima categoría para la UEFA, y que hasta se han dado el lujo de contar con público, resaltando el caso del Puskás Arena, que habilitó todas sus localidades
para los partidos de la Euro, algo que contrasta con la Copa América actual, que si bien se desarrolla en el país con mejor infraestructura de Sudamérica, donde hay que reconocer que en algunos casos los estadios se pueden llegar a comparar con los de Europa, lo cierto es que el pésimo estado de los campos y la imposibilidad de tener público dejan en evidencia a una Copa América que tiene pocas posibilidades para compararse en ese sentido con la Eurocopa, aunque hay que reconocer que también la Euro, al jugarse en 11 ciudades, ha sido un verdadero dolor de cabeza no solo para la UEFA, sino también para las selecciones y los aficionados, ya que bajo este modelo se han multiplicado los viajes y por lo tanto los inconvenientes burocráticos con los que se tiene que lidiar en este tipo de competencias, lo que ha significado todo un calvario para la Confederación Europea, que en palabras de su presidente, la del 2020 será la primera y la única Eurocopa que se dispute en varios países. Pero a pesar de todo eso, han sabido salir a flote, por lo que desde el punto de vista de la organización, la victoria es por goleada para la Eurocopa. Round 3. Vamos ahora al factor que no puede faltar, el económico, donde difícilmente haya comparación más allá del crecimiento que han tenido las competencias de CONMEBOL, pues según el propio presidente Alejandro Domínguez, con el nuevo contrato de la empresa japonesa Dentsu, la cual es la encargada de distribuir los derechos comerciales de la competencia, se espera que para la presente edición de la Copa América se llegue a los $200 millones en ganancias, dinero de donde sale el premio total para el campeón, que para la edición de 2021 es de $10 millones, 2,5 más de los que se ofreció en la edición del 2019 y que se suman a los 4 millones que recibe cada selección por participar. Cifras importantes pero que se quedan bastante lejos para los números que se manejan en Europa, pues para la Eurocopa 2020 se fijaron unas ganancias que llegan a los 1.000 millones de euros y de los cuales 371 se utilizarán para los premios, así que por ejemplo el ganador de este año se llevará un premio acumulado de 34 millones, 7 más de los 27 millones que ganó Portugal al alzarse con la edición de 2016. Por otro lado, el premio por participar en Eurocopa es mayor, ya que cada uno de los 24 participantes se lleva 10 millones de euros asegurados, números que por lejos superan a las cifras que maneja CONMEBOL, y eso se explica por muchos motivos, como la presencia de público en los estadios, la mayor cantidad de partidos a vender, etcétera, etcétera, por lo que en el torneo de UEFA las ganancias por taquilla, patrocinadores y venta de derechos televisivos son sumamente mayores. Por otro lado, aquí también juega el atractivo comercial que generan las estrellas de ambos torneos, un apartado donde CONMEBOL tiene lo suyo, pero indiscutiblemente lo de UEFA es más numeroso, y esto acá lo podemos ver reflejado en el 11 más valioso de cada competición para Transfermarkt, un punto donde el equipo de Copa América llega a tener una valoración de 680 millones de euros, nada mal, pero no alcanza a equipararse con el 11 más caro de la Eurocopa, que alcanza a la cifra de los 945 millones de euros, unos 265 millones de diferencia entre ambas competencias, por lo que con todos estos factores puestos sobre la mesa, desde el punto de vista económico, lo de la Eurocopa no tiene comparación y se lleva un nuevo punto. Round 4. Y cerramos con el factor deportivo, algo que puede ser subjetivo, aunque no se puede desconocer la tendencia que favorece el fútbol europeo, pues ya desde hace un buen tiempo en cuanto a resultados, ritmo y nivel que muestran las selecciones en los torneos internacionales marcan la diferencia. Aunque vale la pena repasar algunos números en cuanto al juego que muestran algunas diferencias y similitudes en el fútbol que se practica en ambos eventos. Pues según estas cifras, en América las posesiones suelen ser más largas, pero en Europa en estas se hacen un poco más de pases, los cuales son mayores en campo rival, así como las secuencias de 9 o más pases que se ven más en Europa, mientras que en América el porcentaje de goles de pelota parada es un tanto mayor, números que confirman que en Europa el juego colectivo es más fluido y propositivo, pues sus números en faceta ofensiva son mayores, mientras que en pelota quieta lo de América es más provechoso. Ahora pasando al punto de vista competitivo de ambos torneos, históricamente es similar, pues si vimos el palmarés de los últimos años la cosa está más o menos repartida, pues lo cierto es que no hay un mandamás absoluto como sucede en la Copa Oro, y los torneos por lo general son abiertos, aunque en el último tiempo es cierto que Sudamérica-Brasil muestra estar un escalón por encima del resto. Así que el desarrollo en ambas competencias, aunque sí es atrapante y un tanto incierto, pero ahora veamos que hay continentes más fuerte desde los resultados. Y esto lo podemos ver con los cara a cara que ha habido entre europeos y sudamericanos en el último tiempo. Para eso tomaremos en cuenta los cruces entre ellos en las dos últimas Copas del Mundo y en las últimas dos ediciones de la extinta Copa Confederaciones, los únicos escenarios de carácter oficial donde podemos medir las fuerzas de las selecciones más potentes de ambas confederaciones. Y teniendo en cuenta esta muestra, el resultado es interesante, con 14 victorias sudamericanas, 8 empates y 13 victorias europeas, parejo pero ligeramente a favor de Sudamérica, lo que demuestra que desde lo deportivo la cosa no es tan desbalanceada como se piensa, pero eso sí, el problema llega en las instancias decisivas, donde lo de Europa ha sido más provechoso, pues con una eliminación en juego, el registro cambia a 4 victorias sudamericanas, 4 empates y 7 triunfos europeos.
una tendencia que habla de lo competitivas que son las selecciones europeas a la hora de la verdad y que en definitiva dejan la balanza inclinada a favor del viejo continente, que gana esta contienda entre competencias continentales con otro nuevo punto. Pero como siempre esto es apenas un abrebocas del debate. ¿Piensan que la Eurocopa es muy superior a la Copa América o a pesar de todo la competencia de CONMEBOL tiene con qué equipararse a la de UEFA? Los leemos en los comentarios. Dos de las más grandes competiciones del mundo comparten tiempo y espacio y de paso regalan al aficionado un mes de junio cargado de fútbol, con partidazos protagonizados por los mejores futbolistas del mundo. La Eurocopa y la Copa América han llegado con muchas emociones pese al complicado año que se vive, después de posponer ambas competiciones debido a la pandemia de COVID-19. Una galaxia casi interminable con los mejores jugadores en cada puesto. Si empezamos a hacer un comparativo de cada una de las dos competiciones, saldrían combinados alucinantes con respecto a equipos. Pero un enfrentamiento aparte entre ambos torneos sería el quien tiene a los futbolistas mejor valorizados del mercado, ya que con respecto al talento las opiniones son divididas. Algunos dicen que el juego sudamericano reparte lujo en todo el mundo y otros sustentan la calidad europea a lo largo de la historia. Por lo que ahora repasaremos qué torneo tiene a los jugadores más caros en la actualidad. Más allá de la ventaja por parte de Europa en cuanto a diferencias económicas en el mercado, ambos espectáculos mantienen activo al mundo del fútbol, y los aficionados de todo el planeta disfrutan de estas dos grandes e históricas competiciones.